¿Cuántos están contentos? Agradecemos a Dios esta hermosa oportunidad de llegar a la casa del Señor, a alabar y a bendecir el nombre de Dios. Porque ciertamente si hay alguien digno de toda alabanza y adoración es nuestro Señor Jesucristo. Si alguien tiene los atributos suficientes y más que suficientes para ser adorado, ser reconocido y ser glorificado en nuestro Señor. Aquel que lo dio todo por causa de su amor inagotable para la humanidad. No existe un amor más grande, más maravilloso que el amor de Dios hacia nosotros, su creación. Que a pesar de que somos infieles, Él permanece fiel, dice la palabra. A pesar de que somos faltos, el Señor tiene amor tan grande que perdona nuestros pecados. Y está dispuesto a perdonarnos. Si nosotros abrimos el corazón y reconocemos ante Dios nuestras faltas, nuestros pecados, el Señor nos perdona. Amén. Y contento, amado, de poder verles. Agradecemos al Señor por la pastora Victoria, que hemos estado orando por su vida, porque, bueno, somos una familia en Cristo, somos un cuerpo, y cuando un miembro del cuerpo se duele, ¿cierto? Todo el cuerpo anda mal. Nos pegamos en el dedo chico de la mano y hasta nos mareamos, perdemos el sentido, ¿cierto? Y andamos todo el día ahí preocupados de ese dedo. Y por muy minúsculo que sea, mire, y esto es importante. Yo cuando trabajaba en el aeropuerto tenía a cargo gente. Y hacíamos fuerza bruta nosotros en el aeropuerto. Cada uno trasladábamos alrededor entre 9.000 a 15.000 kilos diarios en el trabajo aquí. Y yo a la gente que tenía a cargo siempre le decía que no debíamos ignorar ese punzazo que de repente nos daba, ¿cierto? Que levantábamos una maleta y como que te daba un punzazo. No debíamos ignorarlo, porque eso se va acrecentando y se va convirtiendo en un dolor que después, si no lo atendemos a tiempo, se transforma en algo crónico y lamentablemente en muchas ocasiones sin solución. Por eso que uno no tiene que darle ni una pauta a Satanás y no permitir nada que estropee la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Debemos entender que por muy minúsculo que sea el daño que se haga a un miembro de la iglesia, por muy minúsculo que parezca o muy poco lo que suceda con alguien o algún miembro de la iglesia, tenemos que estar preocupados, porque esto se va acrecentando. Y lamentablemente durante el transcurso del ministerio uno se va dando cuenta que hay gente que está lastimada, está herida, porque a lo mejor no le dimos la importancia en su momento de un abrazo, como lo necesita nuestro hermano Daniel Salazar. Mi esposa me decía: tú que has pasado por este proceso, háblale, abrázalo. Y cuando vi a mi hermano Daniel Rosa abrazarlo, yo dije: ¿qué me queda a mí? Escuchaba las palabras de nuestro hermano Juanito hacia nuestro hermano Daniel. Y qué importante es cuando el cuerpo se une, cuando todos nos unimos en el dolor, cuando nos unimos, ¿cierto? No solamente para cantar, para pasarlo bien, como ayer hablaban los jóvenes, para comer, sino también estos momentos de dificultad. Como ustedes saben, nosotros vivimos un proceso difícil y era rico cuando nos decían: estamos orando por ustedes. El día de ayer vivimos una tremenda jornada en Puente Alto junto a la iglesia, y Dios bendijo a mi esposa honrándola para llevar el mensaje, y el Señor se glorificó de una manera extraordinaria. Corazones restaurados, vidas cambiadas, transformadas, Dios haciendo milagros. Y ¿sabe? El mayor milagro no es que Dios te sane del cáncer, y eso ya es grandioso.
El mayor milagro es la transformación que Dios puede hacer a tu vida a través del proceso que tú estás viviendo. Porque si tú vives el proceso y no hay cambio, de nada sirvió. De nada vale el problema, la enfermedad, la situación, si no hay realmente un cambio genuino en nuestras vidas. Y Dios tiene que tratar con nosotros. Dice la Biblia que había un hombre que el mismo Dios lo consideraba un hombre recto y un hombre justo, llamado Job. Pero a pesar de que él, humanamente hablando, y también delante de la presencia de Dios, que dice la palabra del Señor que si fuese por mérito propio, solamente Daniel, Job y José se salvarían, si fuese por mérito propio. Imagínense. Job era considerado un hombre justo, pero aún así tuvo que vivir un proceso para entender algo mayor. Porque cuando Dios te hace pasar un proceso, cuando Dios te hace vivir algo, es porque quiere llevarte a una dimensión que tú no conoces, quiere llevarte a una esfera que tú no has tratado, quiere mostrarte algo que tú no conoces de Dios. Cuando el Señor le dice a sus discípulos que tomen la barca y crucen hacia Gadara, Él iba atendiendo el llamado de un endemoniado que en algún momento de su vida, en algún momento su periodo de su locura, él asentó cabeza y clamó a Dios, porque el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Y en algún momento de cordura, ese endemoniado que andaba desnudo, que andaba por los cementerios, que lo encadenaba y aún las cadenas las rompía, en algún momento él clamó a Dios. Y atendiendo ese llamado, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: tomen la barca y crucen hacia Gadara. Y en medio del mar de Galilea, dice la palabra del Señor que se levantó una gran tormenta. Y una tormenta tal que los discípulos, quienes eran pescadores, eran hombres de mar, ellos conocían de tormenta, ellos sabían de vientos, ellos sabían de marejada, ellos sabían del movimiento de las aguas, pero a pesar de aquello no podían controlar la barca. Y Jesús dormía. ¿Y sabe lo que les quiso enseñar el Señor? Que cuando Dios tiene un propósito, pase lo que pase, tú descansas en el Señor. Así es, mi Dios. Tú aprendes a descansar en el Señor. Porque a veces nos desesperamos. A veces nos desesperamos y tratamos por nuestros medios de solucionar los problemas. Y dice que los discípulos tomaban los remos y trataban de ir contra la marea, contra los vientos, contra la tempestad. Pero no lo lograban, no podían, no tenían la capacidad, siendo expertos en mar. Y el Señor les dice: ¿hasta cuándo estaré con vosotros, generación incrédula? Hombres de poca fe. Si el Señor habló, el Señor hará. Si el Señor dijo, el Señor lo realizará. No tengas miedo, no tengas temor. A lo mejor se levantarán los vientos, se levantará el mar, rugirá, pero dice el Señor: clama a mí, descansa en el Señor. ¿Habrá algo imposible para Dios? Y en medio de esa tormenta, Dios le demuestra a sus discípulos que no hay nada que impida el favor de Dios para tu vida. Y aunque se oponga el viento, y aunque se levante el mar, el Señor fue y cumplió. Y libertó a ese endemoniado. Y libertó a ese que estaba con cadena. Y Dios puede en esta hora romper cadenas, desatar ligaduras de opresión del diablo, pudrir los yugos de esclavitud. El Señor en esta hora puede hacer grandes cosas si solamente usted y yo tenemos fe. Pero no conforme con eso. En otra ocasión dice la palabra del Señor que Él se queda en tierra y manda a sus discípulos al mar. Y también se levantó otra tormenta. Porque cada tormenta de tu vida, y escuchaba a nuestra hermana Natalie cuando decía, no sé cuánto prueba, la número no sé cuánto, pero cada prueba, cada tormenta, cada proceso es porque Dios te quiere mostrar algo. Amén. Y tenemos que tener la capacidad de descubrir lo que Dios te está mostrando. Y manda a los discípulos nuevamente al mar. Y Él se queda en tierra y se va a orar.
despidió a la gente. Dice que había alimentado a más de 5,000, sin contar los niños y las mujeres. Había predicado todo el día, había hablado con la gente todo el día, había ministrado a las multitudes, había sanado a los enfermos, había libertado a los cautivos. Todo el día estaba trabajando el Señor, pero en vez de ir a descansar, Él se fue a orar. Terminada la jornada, se fue a orar y mandó a sus discípulos adelante. Y se levantó nuevamente la tormenta. Pero ya los discípulos ya sabían que el propósito de Dios se cumplía sí o sí. Así que en medio de la tormenta empezaron a ir a remar. No avanzaban, pero seguían, porque sabían de que Dios lo había mandado. Y si Dios te mandó, Dios va a proveer, Dios te va a dar la solución. Pero ellos no avanzaban. Podían con sus fuerzas, no podían a su manera, no lo lograban. Pero ¿saben lo que sucedió? Jesús aparece caminando sobre el mar. Porque hay que tener fe. Que a veces nosotros nos encerramos tanto en el problema que Dios dice: sal de tu barca. Sal de tu barca y comienza a mirar desde afuera. Porque a lo mejor eso grave, sí, a lo mejor para uno es grave. Porque ningún problema es menor que otro cuando uno lo ve desde su propia perspectiva. Entonces Dios te quiere enseñar cada proceso, en cada dificultad, en cada situación que estamos viviendo, un propósito. Dios quiere mostrarte algo distinto, algo diferente, que tú no conoces del Señor. ¿Sabe lo que quiere el Señor? Que nosotros le conectamos, podamos conocer, que nosotros podamos conocer al Señor en plenitud. Y Él no se esconde de nadie, porque dice: me buscaré y me hallaréis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo corazón, no por los panes y los peces, sino que me buscaréis de todo corazón. Y eso es lo que quiere el Señor. Los panes y los peces son añadiduras, están por ahí, el Señor los puede dar, pero el conocer a Dios es algo extraordinario. Y cada vez que vivimos los procesos del Señor, el Señor a nosotros nos da a mostrar su gran poder, su bendición y su amor inigualable. Que el Señor les bendiga. Vamos a predicar la palabra del Señor. Gloria al Señor. Tengo un torpeo que ya mi edad. Gloria al Señor. Vamos al libro de Marcos. ¿Cuántos trajeron pico? Un pistolero sin pistola. Aleluya, no es pistolero. Dios bendiga a las familias, ¿cierto? Que hoy día se congregan los hermanos. Dios bendiga a los niños, como bien decía nuestra hermana Mati. Importantes son los niños. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel Rosa, quien está haciendo un trabajo enorme, titánico, a nivel nacional. Y es bueno que nadie lo conozca, aunque ya se dio a conocer. Es bueno ahí, ¿por qué? Porque la gloria es de Dios, la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Marcos capítulo 7, versículo 20. Le daremos lectura, puesto en pie, ¿cierto? Reverencia al Señor y a su palabra. Le daremos lectura del versículo 20 en adelante, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Que Dios le bendiga a toda la cielo.
Fuertes palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero algo muy cierto, que de dentro de nosotros salen estas malas cosas. Marco Aurelio, un emperador, ¿cierto?, decía: la calidad de vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y creo que durante todo este tiempo se ha estado hablando un poco sobre la actitud, sobre los pensamientos. Y es interesante saber y entender de que la Biblia, mucho antes que Marco Aurelio, ya habla sobre esta condicionante para la vida del ser humano, que son los pensamientos. El Señor Jesucristo lo declara, que de dentro del hombre salen los malos pensamientos. Y estos malos pensamientos son los que van creando una actitud y un camino en nuestras vidas. El apóstol Pablo, entendiendo lo que Jesús hablaba al respecto a los pensamientos del hombre, ¿cierto?, afirma en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5, porque los que son de la carne, escuche bien, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son carnales, y aunque suene fuerte, de repente van a decir: los hermanos carnal, suena fuerte, pero los que son de la carne, los carnales, los que no han nacido de nuevo, piensan en las cosas de la carne. Piensan en las cosas que satisfacen a la carne. Y el problema no es que simplemente satisfagan las cosas de la carne, sino que a veces nos esmeramos tanto en aquello que nos olvidamos de las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque queremos satisfacer nuestras necesidades carnales, humanas, mundanas. Y cuando hablo mundana no lo digo de forma peyorativa o despreciando, sino que entendiendo que las cosas del mundo, como siempre lo hemos hablado, son necesarias para que nosotros podamos desarrollar nuestra vida. Pero lo que a nosotros nos perturba son las cosas seculares, es decir, aquellas cosas que nos descristianizan. Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces es importante hacer esta conexión entre los pensamientos que tiene el hombre y su conducta diaria. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 18, declara esto: manifiestas son las obras de la carne. Es decir, las cosas carnales de nosotros, nuestra vida, nuestras intenciones carnales se manifiestan, y no hay que ser muy espiritual, no hay que tener mucho discernimiento para entender o ver lo que el hermano es en la carne. Porque usted va a ver un hombre enojado, va a ser que iracundo, y no hay que tener mucho discernimiento, un poquito de espíritu y callativa, y uno ve que el hermano es cierto iracundo, que el niño, el joven es mimado, que la hermana, ya no meter ahí pelo largo, falda larga, no meter en esa área, ¿ya? Pero son manifiestas. No hay que tener mucha unción, ni mucha oración, ni mucho ayuno, porque nosotros mismos manifestamos las obras de la carne que hay en nosotros. Gloria al Señor. Es más, dice el libro de Isaías, capítulo 3, versículo 9, que el rostro demuestra el pecado que hay en ellos. Por eso de repente la hermanita dice: este hermano tiene pura carne de chicha fresca. ¿O no? Porque el rostro demuda el pecado que hay en el hombre. Pero cuando el hombre tiene a Dios, cuando la mujer tiene a Dios en el corazón, uno dice: wow, es como un ángel. Gloria al Señor. Entonces es importante hacer la conexión entre los pensamientos que tiene el hombre y su conducta diaria. El apóstol Pablo también menciona un texto que a nosotros nos ha calado mucho como fundación para el desarrollo cristiano, que es 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, las maquinaciones son los pensamientos que el diablo tiene, y eso no se queda simplemente en pensamientos, sino se transforman
en acciones que tiene Satanás contra la iglesia. Porque el mundo, Satanás lo tiene ahí en un bolsillo. Lo entretiene, ¿cierto? Trayendo a Luis Miguel otra vez. Gloria al Señor. Sí, porque decimos que estamos en un país que está en quiebra, un país que estamos, ¿cierto?, sufriendo y gastamos 180,000 pesos en una entrada para ver al doble de Luis Miguel. Gloria al Señor. Ahora, si me regalan la entrada, Luis Miguel. Entonces, amado, el enemigo no va contra el mundo, porque el mundo ya lo tiene. Las maquinaciones que tiene Satanás es contra la iglesia, es contra los ungidos, es contra usted y contra mí. El Satanás tiene maquinaciones, pensamientos, pero que no se queda simplemente el pensamiento como nosotros, que nos sentamos y decimos, me gustaría hacer tal cosa, y nos quedamos hasta ahí nomás. ¿O no? Satanás la piensa y la hace. Y el nivel de sus pensamientos trae consigo el nivel de su conducta. Por eso Satanás no crea que va a pensar algo bueno, porque nada bueno hay en él. Gloria al Señor. Muchos cristianos luchan con este tema, sobre todo en nuestro mundo altamente tecnológico. Sin embargo, es esencial tomar el control de nuestros pensamientos. Es que tenemos tanta información, tenemos tantas redes sociales, vemos tanto TikTok, vemos tanto Facebook, vemos tantas cosas a través del internet que se llenan de pensamiento nuestras vidas, y tenemos que tomar una determinación. ¿Qué pensamientos vamos a seguir? Tenemos que tomar una determinación. ¿Qué pensamiento? ¿Qué línea de pensamiento nosotros vamos a trazarlo para caminar por ello? Porque recuerde, el pensamiento del hombre hace su camino. Lo que usted piensa es lo que hace. Gloria al Señor. Por eso el Proverbio 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuando la Biblia generalmente habla de corazón, habla también de los pensamientos en sí. No habla del músculo, del órgano del corazón que bombea sangre, sino que habla de los pensamientos, habla de nuestra actitud, habla de nuestra personalidad, habla de nuestra esencia como persona. Entonces guarda tu vida, guarda tu corazón, guarda tus pensamientos, guarda tu mente, que nada te invada, que nada te atribule. No permitas que los pensamientos provoquen ira, provoquen enojo, provoquen raíces de amargura, provoquen vanidad. ¡Wow! Que tocan bonito, que predica bien. Guárdate de aquello. Guárdate de la lisonja, guárdate de la adulación, guárdate del hombre, de la mujer perversa, pervertido. Desde que llegue ese, oh, hermanita, se ve bonita hoy día, ¿eh? Cuídate de aquello, que el diablo no cree un pensamiento que se transforme en una acción. ¿Y por qué el hermano me dijo que me veo bonita? Y mi esposo no me lo dice. Y comienza a crearse un pensamiento que va generando un camino. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no crea, mire, alguien una vez dijo, el que peca, peca dos veces. Porque primero pecó con el pensamiento y después pecó con la acción. Porque nadie va caminando por la calle y dice, cometí adulterio. No, porque la pensó. Porque hubo un pensamiento que empezó a crearse, a generarse en su vida. ¿Para qué? Para terminar convertido en una acción. Y esa acción, cuando el pensamiento es malo, obviamente va a terminar en pecado. Así como el adulterio, todos los pecados tienen su origen en la mente del hombre, en sus pensamientos. Con que ha dicho Dios que si comías de este fruto, no, pero Dios se equivocó. Y se crea un pensamiento en la mujer. Porque sabe Dios, el día que tú comas de este fruto serás igual a Él. ¡Wow! Despertó algo en ella. Ser igual a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, todos los
pecados tienen su origen en la mente del hombre, en sus pensamientos. Por eso que el Señor Jesucristo en Mateo 5, cuando da el famoso sermón del monte, Él dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo digo, todo aquel que mira a la mujer de su prójimo para codiciarla en su corazón, ya ha adulterado con ella. Porque Dios pesa los corazones. Porque Él sabe por qué viniste hoy día al culto. Si has venido de corazón, o has venido simplemente por cumplir, o por demostrarte, o porque tocas guitarra, o porque te tocó simplemente coordinar, predicar, o porque tienes tienes un cargo importante dentro de la iglesia. Porque Dios pesa los corazones. Él conoce tus pensamientos. Gloria al Señor. Ahora debemos entender que el hombre sin Dios, claramente, sus pensamientos siempre van a ser negativos, porque lo dice el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por eso que el salmista dice: fíate del Señor, no de tu propia opinión. ¿Y cómo yo me fío del Señor? ¿Cómo yo conozco la opinión del Señor? A través de la palabra, a través de la Escritura. No es simplemente la opinión del hombre, de la mujer. Por muy buen hombre que sea, por muy buena mujer que sea, nuestro parámetro siempre tiene que estar ligado a la palabra. Por eso el apóstol Pedro decía: el que hable conforme a la Escritura. Y como dijo una vez un predicador, habla donde la Biblia habla y calla donde la Biblia calla. No comencemos con especulaciones ni con pensamiento humano, porque donde termina... Miren, ¿saben por qué Dios dejó establecida la palabra de forma escrita? Porque la memoria del hombre es frágil. Así como los lentes son la extensión de la visión, amén, como el audífono es la extensión del oído, así también la palabra es la extensión de nuestra memoria, porque nuestra memoria es frágil y lo que nosotros no nos acordamos lo comenzamos a inventar, ¿o no? Donde se nos pierde la memoria comienza la imaginación del hombre. Entonces comienza: no, es que yo creo, o yo pienso. Pero ¿qué decían los antiguos profetas? Palabra de Jehová ha venido sobre mí. No es mi opinión, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es lo que la Biblia dice. Y si la Biblia a mí me desautoriza, muy pastor puedo ser, pero mi palabra no tiene validez. Lo que me da a mí la validez es la palabra de Jesucristo. Cuando uno cita a alguien, dice: William Shakespeare dijo, pero no sé. Entonces no es de autoría. Por eso que a Jesucristo lo miraban y decían: este habla como que tiene autoridad, no como los escribas, porque los escribas eran estudiantes de rabino, pero por X motivos quedaron fuera y no fueron llamados a ser rabinos y no se quisieron devolver, porque el estudiante, cuando ya era rechazado, se le decía: mira, te damos gracias por haber estado en la escuela rabínica, pero tú no das las medidas, tú no das la altura, devuélvete a tu casa y sigue la profesión de tu padre. Si tu padre es pescador, sé un buen pescador. Si tu padre es un carpintero, sé un buen carpintero. Si tu padre es un agrícola, sé un buen agricultor. Pero muchos de los que no calzaban o no eran llamados a ser rabinos, se quedaban ministrando en el templo y eran considerados los escribas. Tenían la misma enseñanza, tenían el mismo conocimiento, e inclusive tal vez tenían más conocimiento que los rabinos, pero no tenían la autoridad. Entonces, cuando ellos leían la Torá, el Talmud, y tenían que explicar algo, ellos no hablaban bajo su autoridad, sino que la autoridad de otro, y declaraba y decía: así como dijo el rabino tanto, y explicaba. En cambio viene Jesús y les dice: oíste que fue dicho, no matarás,
Mas yo os digo, no hablaba en nombre de nadie más, sino que hablaba a través de su autoría. Mas yo os digo, todo aquel que odia a su hermano ya es un asesino. Entonces se sorprendían. ¿Con qué autoridad? No habla con la misma autoridad de los escribas, sino que este no es simplemente un rabino. Le llegaron a nombrar Raboni, que significa excelentísimo rabino. Entonces, si usted quiere mejorar sus pensamientos, usted no se quede simplemente con el mensaje de hoy día. Porque si usted se queda con las alabanzas, lindo es alabar a Dios, lindo es orar a Dios, pero eso no es eterno. Lo único que es eterno es la palabra del Señor. Pasarán los cielos, pasará la tierra, mas mis palabras permanecerán para siempre. Por eso nosotros tenemos esta fuente inagotable de sabiduría. Cada vez que usted lee un texto bíblico, aunque lo haya leído 1000 veces, las 1000 veces Dios le va a dar luz para aplicar esta palabra a su vida. Porque la interpretación, tal vez usted utilice la hermenéutica y va a encontrar una pura interpretación del texto bíblico, pero como la palabra es viva y es eficaz, la palabra se mueve, la palabra trasciende los tiempos, las eras, las épocas, los lenguajes, los idiomas, la frontera. La palabra vive y se interpreta según el Espíritu y se aplica según el contexto que estemos viviendo. Gloria al Señor. Porque usted podrá hablar de prosperidad acá y no va a ser lo mismo que hablar de prosperidad en Uganda. Porque acá la gente lucha, pelea por tener un par de zapatillas de 80,000 pesos, y allá luchan y pelean por tener un pedazo de pan. Gloria al Señor. Entonces las aplicaciones son distintas, la interpretación puede ser una sola, pero las aplicaciones van a depender del contexto que estemos viviendo. Y en esta hora nosotros estamos hablando sobre los pensamientos. Es importante que usted cuide sus pensamientos, que nosotros cuidemos nuestra manera de pensar. No debemos pensar en lo malo. ¿Se ha dado cuenta que si el hermano no vive, ¿por qué no habrá venido el hermano? Porque es flojo. Porque es quedado. No es que ayer como tuvo en los jóvenes, entonces ya lo veo. Y se nos va el tiro nuestro pensamiento a lo malo. Gloria al Señor. Y tenemos que cambiar ese pensamiento, porque nuestra naturaleza es mala. Nuestra naturaleza siempre piensa en mal. Nuestra naturaleza siempre piensa lo contrario a Dios. ¿Por qué? Porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Gloria al Señor. Entonces debemos esforzarnos, hermanos. Debemos esforzarnos en crear un buen pensamiento, un pensamiento agradable, un pensamiento puro, un pensamiento amable delante de Dios y de los hombres. Porque somos fácil pensar en lo malo. Si la hermana está pasando un problema, por algo será. Si el hermano está enfermo, la mano de Dios. ¿Cierto? Y tendemos al tiro a prejuiciar. Mire, la palabra dice juzgarlo todo. Lo que no tenemos que hacer es condenar. Tenemos que nosotros analizar, discernir, pensar. Pero ojo, nuestro pensamiento no tiene que ser negativo. No estoy hablando del positivismo para que no nos vayamos por otro lado, sino que estoy hablando de que cambiar nuestros pensamientos. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 7, que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea, tenemos esperanza. Dios perdona. Ahora, ¿qué es lo que es la iniquidad? No es lo mismo que la rebelión y no es lo mismo que el pecado. La iniquidad se define como la malicia que hay dentro de nosotros. No se refleja, no se ve hasta que se manifiesta. ¿Y en qué se manifiesta? En pecado o en rebelión. Pero usted puede caminar toda su vida mostrándose como un buen cristiano, como una buena mujer de Dios, como un buen hombre de Dios, como un ministro del Señor. Pero a ver, con malicia en su corazón. Pero Dios perdona.
la iniquidad. ¿Sabe lo que es iniquidad? El apóstol Pablo lo define como concupiscencia. Y la concupiscencia son esos deseos inmoderados y sensuales de la vida que te atraen y tú no te puedes sujetar a aquello. El alcohólico, su concupiscencia será el vaso de vino, el alcohol. El drogadicto será el vicio, la droga. El delincuente, la oportunidad hace al ladrón, dicen por ahí. Entonces la concupiscencia son esos deseos inmoderados y sensuales, las cosas que te atraen. Entonces aquel que es lascivio va pasando por una página XXX y no pasa, sino que se queda. Gloria al Señor. El mitómano tiene la oportunidad y miente. Y se cree la mentira. Y se va convencido de que su mentira es verdad. Eso es concupiscencia, los deseos inmoderados y sensuales. Pero el Señor nos dice a través del apóstol Pedro que debemos desechar. Para entrar al reino de Dios tenemos que desechar esta iniquidad, tenemos que desechar esta malicia. Eso es innato en nosotros, hermano. Es algo que tenemos que trabajar. Bueno, yo llegué así, así. No. Tú no puedes seguir como eres. Es que yo llegué así. No. Haya llegado como haya llegado. Es más, el apóstol Pablo dice que llegó esclavo. Si puede hacerse libre, hágase libre. Entonces, si tus pensamientos te cautivan, comienza a trabajar, hermano. Iglesia, comienza a trabajar. Porque si tus pensamientos son chiquititos, vas a caminar de forma diminutiva. Siempre andar mirando hacia abajo, siempre empobrecido. Y no estoy hablando de prosperidad solamente material, sino de tu esencia. Porque dice el apóstol Juan, cuando le escribe a Gallo en la tercera carta: oh amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, proporcional a la prosperidad que vas a tener en la vida, el Hijo de Dios va a ser la prosperidad almática. Tu esencia como persona, tu esencia como hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La iniquidad está en lo más profundo del corazón del hombre. No se ve. No se ve. Usted puede caminar toda la vida con esa iniquidad, con esa maldad, pero en algún momento se va a manifestar. En algún momento se va a dejar ver. Por eso que no podemos confiar en nuestra fuerza, en nuestros medios, sino que tenemos que someternos a la palabra de Dios para que esos pensamientos sean ahuyentados de nuestras vidas. Nuestros pensamientos siempre tienden al mal. Pero nosotros, que estamos en este camino de perfección, no somos perfectos. Estamos en este camino que va a la perfección. Este camino que nos perfecciona. Y la palabra nos da un consejo tremendo. Y que nos anima. Yo le animo. Que el cojo, dice la palabra, no se salga del camino. Porque en su caminar será sanada su cojera. ¿A quién le falta? A mí me falta. A mí me falta. Yo no sé si a usted le falta, pero a mí me falta en mi carácter, en mi forma, en mi entrega, me falta. Y usted podrá decir: ah, pero si él es pastor, sí, pero soy humano y me cuesta. ¿Que he crecido? Sí, he crecido. Porque si usted me conociera de años atrás, nada que ver los mensajes con los que hoy día estamos predicando. Gloria al Señor. Pero Dios va trabajando. Pero ¿cuál es la condicionante para ir trabajando en nuestras vidas? No te salgas del camino. No te salgas del camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Sabe por qué Él es el camino? Porque Él sabe a dónde va. Yo voy al Padre, dijo. Y como Él sabe a dónde va, Él se transforma en nuestro camino. Porque si usted quiere ir a una dirección y usted no sabe dónde queda, y se encuentra con el hermano Enrique, y el hermano Enrique dice: ah, pero si yo voy para allá mismo, sígame. ¿Usted qué va a hacer? Lo va a seguir. Porque si no se va a perder. Entonces el camino al Padre
¿Quién lo conoce? Jesucristo. Y por eso Él se transforma en nuestro camino. Tenemos que seguirle a Él. Para seguirle a Él hay que despojarse. Porque Él se despojó de todo. A tal punto que murió desnudo. Imagínense, al nivel de despojarse. Lo avergonzaron. Para que usted y yo no sintamos vergüenza de Él. Él fue avergonzado para que usted no sienta vergüenza de Él. Gloria al Señor. Entonces, amados, la iniquidad, aquello que está en lo más profundo de nuestros corazones, tenemos que sacarlo. Esos malos pensamientos son esas cosas que debemos limpiar. Y no hablo solamente de temas de sexualidad, de matanza, de asesinato. No, pensamientos que de pronto vienen a nuestra vida y condenamos al hermano, al vecino. Porque cuando usted conoce la historia de la persona, le va a cambiar la perspectiva por qué la persona actúa de esa manera. Cuando usted conoce la historia, el pasado de aquella persona, va a entender por qué esa persona actúa de esa manera. Gloria al Señor. Ahora, cuando nosotros reconocemos nuestra maldad, cuando nosotros reconocemos que nos falta, ¿a quién le falta? A todos nos falta. ¿Amén? A uno más que a otro, no lo sé. Pero a todos nos falta. El problema es que nosotros a veces somos tan necios, y me incluyo, porque sabemos lo que nos falta, pero no lo corregimos. Me recuerdo tiempo atrás fuimos desde un matrimonio y estaban llamados al ministerio y todos lo catalogaban como un matrimonio que no, ustedes tienen pasta para el ministerio y todo. Y llega la hermana y me dice, ¿sabe lo que pasa? Es que la verdad es que yo soy mala para orar. Y según ella lo calificaba porque era mala para orar. Ahora, obviamente que nosotros tenemos que orar, así como mandaba, ¿cierto?, una pequeña reflexión. ¿Al grupo cuánto lo leyeron? Una carita feliz, pastora. Lo tenemos todo. ¿Y por qué no suceden las cosas? Tenemos la misericordia, tenemos la gracia, tenemos los dones, tenemos el fruto del Espíritu. Pero ¿por qué no suceden las cosas? Porque nos falta oración. Porque no oramos. Entonces todos debemos orar. Y si esta persona me decía, no, lo que pasa es que yo soy mala para orar, ¿cuál es la solución? Orar. Pero ¿por qué no queremos tomar la solución? ¿Por qué no queremos tomar las soluciones? Es que ¿sabe lo que pasa conmigo, pastor? Es que yo soy tan enojona. ¿Ya? ¿Y qué tiene que hacer? No enojarse. No enojarse. ¿Sabe? Mi esposa antes del proceso, ella así ansiosa. Le decía algo y lo quería al tiro ya. Ni siquiera ella ayer. Entonces siempre desesperada y uno le da una idea y oh sí, por ahí va allá. Entonces se estresaba. ¿Y qué sucedía? Cuando las cosas no acontecían, tenía frustración. Porque el nivel de frustración va a depender del nivel de expectativa que tengamos. Y entre más expectativas nos hacemos, ¿cierto? Y si no la cumplimos, más frustrados nos sentimos. Y eso trae problemas. Hoy día mi esposa anda como pajarito en la vida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya no me preocupo. No es que sea muy responsable, no, pero hay cosas que merecen atención y otras cosas que no. Hay cosas tan triviales en la vida y que nosotros nos ahogamos en un vaso de agua, literal, nos ahogamos en un vaso de agua y la solución la tenemos ahí y no la queremos tomar. Tiempo atrás yo estaba con un matrimonio en los cuales estaban pasando una crisis económica. Y en la crisis económica yo decía, oye, pero tenía este nivel de vida que está sobre la media. ¿Qué tienes que hacer? Bajar tu nivel de vida. Entonces, algunos dicen, nosotros estamos a cargo de las misiones. En la escuela estamos con una escuela de misiones donde nuestro hermano Oveja participa. Yo siempre lo destaco porque no falla ninguna clase. Se lo quieren del club, doctora, se lo van a llevar.
al Perú. Pero tienen que ser casados. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, una familia, no tengo para ofrendar, dice, pero todos los días tiene Coca-Cola en la mesa. Pero todos los días se come su churrasco con sus papas fritas que lo compra en el carrito. Entonces, nosotros tenemos la solución. La solución, hermano, tenemos las soluciones ahí. Dios nos da las soluciones. El problema es que no lo queremos tomar. Yo no, es que pastor, no tengo para ofrendar. Usted sabe que yo no trabajo. Usted sabe que aquí, pura excusa, hermano. Gloria al Señor, me ha ido mal. Lo primero que chuteamos para el lado al Señor. No traemos la ofrenda, no traemos el diezmo. Lo primero que hacemos es chuteamos al Señor porque no ha ido mal. Dios no te está pidiendo cantidades. Dios lo que pide es tu actitud, tu pensamiento. Porque tus pensamientos son los que forjan tu camino. Y si tú vives lamentándote, no es que me falta esto, me falta esto otro. Imagínense la viuda de Sarepta, siempre yo conozco este ejemplo. La viuda de Sarepta tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Viene el profeta y le dice, ¿qué vas a hacer? Un poco de pan, lo comeré con mi hijo y me echaré a morir. No tenía nada más. El profeta le dice, haz como has dicho, pero dame a mí primero. Y el profeta, el representante de Dios en la tierra, ¿qué es lo que hizo la mujer? Le dio a Dios primero. ¿Y qué pasó? ¿Usted conoce la historia? El aceite no cesó de llenar la vasija, la harina nunca faltó, la mujer no se murió, su hijo creció, pagaron sus deudas y Dios les bendijo. ¿Por qué? Porque lo primero que le dio fue a Dios. No es cantidad. Es tu pensamiento, es tu actitud. Es el camino, porque lo que tú siembras hoy día cosecharás mañana. Gloria al Señor. Pero es importante hacer notar esto, hermano, que a veces sabemos la solución, hacemos nuestra autocrítica, hacemos la introspección, vamos al psicólogo, al medium, hacemos regresión, pero no cambiamos. No queremos cambiar. ¿De qué vale reconocerse? Reconocerse. ¿De qué vale reconocerse? Si yo no, hermano, yo reconozco que como mucho. Gloria al Señor. Oiga, yo estaba leyendo un libro de un pastor africano que el Señor lo usa tremendamente y lo sacó del África y lo llevó a Estados Unidos. Y en Estados Unidos decían, Dios mío, ¿cómo comen acá? Porque ellos comían una vez al día. Si es que comían al día, cada 2 días comían. Y así llenos de gozo alababan a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces de nada sirve, hermano, reconocer nuestras equivocaciones, nuestros errores, nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, si no pretendemos cambiarlos. Es que me cuesta, sí, a todos nos cuesta. Pero ¿sabe por qué nos cuesta? Porque atacamos el efecto del pensamiento y no el pensamiento sí. Dejamos que el pensamiento comience a formar un nido en nuestras vidas, comience a fortalecerse. Por eso que el apóstol dice claramente que no debemos satisfacer a la carne. Es como ese ejemplo que siempre doy, el hermano que fuma y quiere dejar de fumar. Y usted le abre la guantera y tiene la cajetilla de cigarro ahí. ¿Cómo? No me digas que quiere dejar de fumar si compra cigarro y lo deja en la guantera. O si te falla Dios. Aquel que quiere dejar de fumar, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace, dejar de comprar. Para no satisfacer la carne. Por eso el apóstol dice, no satisfagáis a la carne. Porque lo que usted alimente, eso es lo que se va a fortalecer. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, si usted quiere fortalecer las cosas del Espíritu, ¿qué tiene que hacer? Alimentar el Espíritu. El apóstol Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 5, del versículo 14 en adelante, cuando dice,
levántate tú que duermes, resucita de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y continúa diciendo que no debemos nosotros perder el tiempo como los necios. No perdáis el tiempo como los necios. Pasamos horas en Netflix, pasamos horas en redes sociales, pasamos horas, ¿cierto?, viendo televisión. Pasamos horas en cosas que son perecederas. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son perecederas, mas las cosas que no se ven son eternas. Pero nos sentamos, yo no digo que sea malo de pronto ir a ver una película al cine con su familia, con su esposa, con su esposo, tener un tiempo de intimidad entre ustedes como matrimonio, como familia, un tiempo de esparcimiento. Ahora que está viniendo el buen tiempo, ¿cierto? Tienen la tarde libre, irse a un parque, no sé. Pero que eso no sea tu prioridad, ni sea lo que más ocupa tu tiempo, sino lo que más ocupe tu tiempo, las cosas de Dios, la oración, el ayuno. Mire, una vez el Señor ministraba mi vida y me decía, para lo único que tengo que correr es para orar, ayunar y leer la Biblia. Lo demás el Señor lo hace. Lo demás el Señor lo hace. El Señor da tanto el querer como el hacer. El problema es que mucha gente quiere, pero no lo hace. Porque ¿cuántos quieren ser hombres de Dios y poderosos en las manos del Señor? Yo creo que todo. Pero para eso hay un costo. Es como siempre he dicho, la entrada es gratis, pero usted paga el consumo. La entrada en la salvación, gratis para nosotros, pero alguien pagó un precio. Usted sabe, Jesucristo pagó el precio. No es que sea gratis en sí, a nosotros no nos cuesta, porque Jesús pagó por nosotros. Entendamos eso, porque a veces cuando tenemos eso de que es gratis, no valoramos las cosas. Por eso hay que cobrar, aunque sea mínimo, decía un hombre, aunque sea, no sé, 1,000 pesos, pero ya no es gratis y la gente le va a tomar un valor. Es como ese americano que daba doritos, ¿se acuerdan? Querer doritos. Y todos, sí, y todos comiendo doritos. Gustar, sí. Y sacó otra bolsa de doritos y todos comiendo doritos. ¿Sabes por qué gustaron? ¿Por qué? Porque son gratis. En el momento que los cobran, nadie come doritos. Entonces queremos poder de Dios, pero no queremos pasar por la cruz. Queremos que el Señor haga cosas tremendas, pero así como estamos, nos servimos. Dios no nos puede usar de la manera que estamos. Tenemos que transformarlo. Por eso dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, que debemos transformar nuestro pensamiento, transformar nuestro entendimiento, no conformarnos a las cosas de este siglo, sino que tenemos que renovarnos en el espíritu. Gloria al Señor. Por eso es que el salmista dice en el Salmo 139, versículos 23-24, examíname, oh Dios. Si Dios no examinara, bueno, yo sé que Dios no examina, pero nos diera a conocer el veredicto de su examen, nos pusiera en balanza. ¿Cuántos creen que Dios se merece toda honra? ¿Cómo está tu honra al Señor? Si Él lo pusiera en balanza, ¿sería positivo o negativo? Porque como le decía día atrás a la iglesia, nosotros que hemos salido a dar comida a la calle, ¿cierto? Y llevamos lentejitas y los primeros platos salen calentitos. Salen calentitos las lentejitas y a lo mejor a no todos les gustan las lentejitas, pero lo reciben porque son gente que vive en la calle. Y les gustan las lentejitas calentitas. Y lo último, que terminamos allá por San Bernardo entregando comida, lo último ya están de tibio a frío. ¿Pero sabe lo que hace la gente? Lo recibe igual. ¿Por qué? Porque necesita. Pero quiero decir algo fuerte. Dios no necesita tu migaja. Dios no necesita nada de ti. La honra que tú le des a Dios tiene que ser con excelencia, porque Dios no anda pidiendo migajas. Dios no está de migajas. Dios no está para que tú le des lo que te sobra, lo que tú quieras. No, Dios te merece la honra y la gloria. Y si tú estás aquí y no le estás entregando lo mejor a Dios,
Cuidado. Siempre he dicho, no somos los mejores, pero debemos entregar lo mejor para Dios. Por eso siempre predico como si esta fuese la última predicación de mi vida. Porque no conozco el día de mañana. O sea, tenemos un testimonio en este lugar. Nuestro pastor predicó la última vez y nadie se imaginó el otro día. ¿Qué saco yo con quedarme con algo si el día de mañana no me pertenece? Por eso me tomo de las palabras del profeta Micaías. Lo que Jehová quisiera que hablara, eso hablaré. Aunque me den pan de angustia y agua de dolor, y voy a hablar lo que el Señor ponga en mi corazón, lo que el Espíritu quiere que hable. Porque sé que el Espíritu, así como hace la herida, la sana y la cicatriza. Pero no puedes vivir una vida impávida, una vida ahí como si nada delante del Señor, escuchando mensajes y no cambiando tu vida, tus pensamientos. Es importante cambiar el pensamiento, el raciocinio, entender a quién estás adorando: a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios celoso, a un todopoderoso Dios, creador de los cielos y de la tierra, un hacedor de maravillas, un Dios de milagros, un Dios de prodigio, un Dios que abrió el mar rojo y lo puede volver a hacer, y lo ha hecho innumerables veces. Que tú lo sepas, que tú no lo hayas vivido, que tú no lo hayas visto, no significa que el Dios no lo haya hecho. Pero para comenzar a vivir cosas que nunca has vivido, tienes que comenzar a hacer cosas que nunca has hecho. Porque no pretendas que las cosas cambien si siempre haces lo mismo. Si siempre te estás lamentando, siempre vives con tu mente de mediocre, que el Señor, que aquí, que allá, que la... No, es tiempo de cambiar el pensamiento. Es verdad que las pruebas duelen, es verdad que los momentos son difíciles, pero el Señor nos da la fuerza. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Por qué? Porque hay caminos que para el hombre parecen rectos, mas su final es camino de muerte. Ojo, cuidado. No porque nos guste, no porque tengamos sensaciones, va a ser agradable ante Dios. Examíname, Dios. Preguntémosle al Señor si lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, lo que estamos, ¿cierto?, procurando hacer, es de Dios o no es de Dios. Porque humanamente puede ser muy lindo, pero recuerda, hay caminos que para el hombre parecen rectos. Por eso que dice el Señor a través del profeta Jeremías en el capítulo 6, versículo 16: paraos en los caminos y ve cuál es la senda antigua y seguidla. La senda antigua no es el acordeón, no es el banjo, no es la guitarra, no es la corbata, no es la falda, no. Cada uno tiene su forma, su manera. La senda antigua es vivir por fe. Y vivir por fe no significa que usted deje de trabajar, no. Vivir por fe es agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted está agradando a Dios, está viviendo en fe. Pero pregúntele al Señor: examíname, oh Dios. Pregúntele a Dios si usted es agradable. Y Dios responde: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas ocultas que tú no conocías. El Señor, mire, el Señor se da el tiempo de responder a aquellos que se dan el tiempo de orar. Porque la oración se requiere tiempo. Y una de las cosas más valiosas, si no la más valiosa, como siempre he dicho, es el tiempo. Porque su vida es tiempo. Y usted lo que está entregando aquí es vida, su tiempo. Lo que usted entrega en su trabajo es vida. Lo que usted compra, su celular, su teléfono, sus zapatos, su vestido, ¿cierto?, su vestuario, su vehículo, es tiempo. Usted entregó tiempo, entregó vida. Que se lo retribuyeron en dinero es otra cosa. Pero lo que usted realmente entregó fue vida. Fue tiempo de haberse negado a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su esposo. Fue tiempo que entregó para obtener dinero y con ese dinero comprarse algo. Pero lo que realmente costó no fue dinero, sino que fue vida. Pues el que usted entregue acá tiempo es vida. Y si usted al Señor le siembra vida, ¿qué le va a dar Dios? Vida.
Porque lo que el hombre sembrare, eso segará. Gloria al Señor. Porque la gente dice, no, es que no tengo tiempo, pastor, es que no tengo tiempo. ¿Sabe por qué? Porque no le ha dado el tiempo a Dios. Por eso los tiempos son escasos. El mundo jamás te va a dar tiempo. El sistema jamás te va a dar tiempo. Siempre te va a consumir, siempre va a haber algo que hacer, siempre va a hacer algo que te va a distraer. Pero cuando tú le siembras tiempo a Dios, Dios te multiplica el tiempo. ¿Cómo? No lo sé. Eres el Señor del tiempo. Él vive en el Kairos. No vive en el Cronos. No vive en el pasado, presente ni futuro. Él vive en el Kairos, donde todo es presente. Siempre es presente. El ayer, el hoy y el mañana. Siempre es presente. Pero si tú le siembras tiempo a Dios, Dios te va a dar tiempo. Gloria al Señor. Tú lo que le siembra a Dios, Él te lo va a multiplicar. Porque Dios no suma, Dios multiplica. 5 panes y 2 peces. Muchísimo. Sobraron canastas. Podemos asociar el camino del hombre como el sendero que se forja mediante la estimulación de sus pensamientos. Tus pensamientos, tu forma de pensar, van generando caminos los cuales vas caminando a través de tus hábitos, a través de tus acciones. Dios por medio del profeta Isaías en el capítulo 55 versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Relaciona los pensamientos con el camino. O sea, como tú caminas, son tus pensamientos. Dime cómo caminas y te diré lo que piensas. Gloria al Señor. Cristo vive. Entonces el Señor corrobora que los caminos del hombre son sus pensamientos, es decir, caminarás de acuerdo a lo que piensas. Si piensas pequeñito, caminarás de forma pequeñita. Insisto, no estoy hablando de esa prosperidad, no. Porque el otro día hablaba con un hermano, cuando el Señor nos dice ahí en Mateo capítulo 6, si no me equivoco, el versículo 8, porque Él sabe lo que tenéis necesidad. Pero nosotros pedimos muchas veces diametralmente opuesto a lo que necesitamos. Porque lo que queremos no tiene nada que ver con lo que necesitamos. Porque la necesidad que Dios va a cubrir va a ser para hacer la obra de Dios. La necesidad que la iglesia tiene, Dios la puede cubrir, pero tenemos que pedirla. ¿Para qué? Para que Dios conozca nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que tú le pidas a Dios es lo que tú quieres, es lo que hay en tu vida. Y mucha gente sufre porque no tengo, Señor, ese Smart TV en mi pieza. Bueno, hay niños que no tienen para comer. Entonces Dios quiere conocer tu corazón. ¿Y cómo lo conoce? Usted va a conocer a una persona cuando habla con ella. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y usted se para con alguien a conversar y dice: ¿viste el hermano? Ay, hermano, si tenemos zapatos, no. Dice que me da. Y es pura envidia. Y conoce lo que hay en su corazón a través de lo que habla. No, lo que pasa, pastor, es que el negocio me dio súper bien. Lo que pasa es que hemos vendido tanto, que aquí, que allá, que la... Usted va a ver que hay soberbia, hay vanidad. Entonces de la abundancia del corazón habla la boca. Y Dios quiere que tú saques lo que hay en tu corazón. Y cuando tú le hablas y le pides a Dios, lo que quieres muchas veces es totalmente distinto a lo que necesitas. Y Dios no te lo va a dar. Por eso dice el apóstol Santiago: pedid no recibid, porque pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites. Mas cuando se une lo que queremos con lo que necesitamos, Dios responde. Por eso necesitamos, dice la palabra del Señor, así como los pensamientos de Dios son más elevados que nuestros pensamientos, así nosotros tenemos que llegar al nivel de Dios. ¿Cómo? Así como desciende la nieve y la lluvia y riega en la tierra y la hace germinar y da pan al que come y semilla al que siembra, así es mi palabra. A través de la palabra conocemos los pensamientos elevados de Dios. Porque tengo pensamientos de bien, dice Jeremías 29:11, y no de mal hacia vosotros. Gloria a Dios. Tenemos que conocer los pensamientos de Dios. Entonces, la manera más segura de conocer los pensamientos de Dios es a través de su palabra. Esta es la palabra, como dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:19, la palabra profética más segura.
Ni siquiera la palabra del pastor, de la pastora, del hermano, de la hermana, del profeta, del ungido, del apóstol, del patriarca, del ángel, del arcángel, que hoy día salen tantos querubines por ahí. El Señor nos ayude. Porque entre más grado, más humilde. Entre más jineta, más servicial. Entonces, para conocer los pensamientos de Dios, es la palabra de Dios, la palabra más profética, o sea, es la palabra más segura, esta palabra profética que Dios nos dejó a través de la Escritura. El proverbista dice en el capítulo 16, versículo 3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. O sea, si tu obra es firme, porque tus pensamientos son firmes. Si tu proceder es firme, porque tus pensamientos. Mire, el hombre de doble ánimo no va a llegar a ninguna parte. Y como dijo por ahí un predicador, aquel que no tiene dirección en la vida, por muy rápido que vaya, a ningún lado va a llegar. Por eso yo siempre digo a los muchachos cuando comienzan el famoso pololeo, que si esa relación no apunta al matrimonio es tiempo perdido. Ah, pero pastor, si ya somos muy jóvenes, bueno, entonces no pololeo. Porque si no vaya a quedar con cicatrices, con llagas. O sea, quedar con herida, va a quedar marcado por el diablo. Sí, oh, mira, el hermanito andaba con uno, con dos, con tres. Ah, el hermanito no, el hermanito con uno, con dos. Si tu relación no apunta al matrimonio, es tiempo perdido. Gloria al Señor. Siempre doy ese consejo, por eso tenemos jovencitos que se han casado a temprana edad y son muy tan jóvenes y son felices. ¿Sabe por qué la gente le tiene miedo? Porque le han mostrado un matrimonio infeliz. Porque los adultos se han encargado de demostrar que el matrimonio es malo. Pero cuando tú le demuestras a tus hijos, a tus generaciones, que vale la pena servir a Dios y vale la pena servir siempre en matrimonio, en santidad delante del Señor, ellos quedan con ese pensamiento y no le temen al matrimonio. Hay un hermano que dice que el matrimonio es como el demonio, porque su matrimonio era pura pelea. Pero cuando tú te conduces por la palabra del Señor, tu matrimonio es bueno. No digo que no haya problemas, dificultades, que te rasguñen la cama. No, pero es llevadero porque nos guiamos por la palabra. Me encanta mucho cuando la palabra dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Llega la noche y yo digo, no podemos estar enojados. Que el Señor nos manda. No soy yo, el Señor nos manda. Ahora sí, y dormamos juntos. Oye, si dormimos juntos en la misma cama, ¿cómo vamos a estar enojados? Entonces, ponemos en práctica esto y cambia nuestro pensamiento. Airaos, pero no pequéis. Cambia nuestro pensamiento. Cambia nuestro caminar. Hoy día le doy toda la gloria al Señor, porque ha venido gente y me dice, pastor, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo llevan la vida de matrimonio? Gente que tiene sus pastores, que van a otras iglesias, nos vienen a pedir consejo. Esto es para la gloria del Señor. Porque lo único que hacemos nosotros es someternos a la palabra. Y a veces yo, Satanás me dice que algo que yo sometemos lo uno a lo otro, Efesios 5:20. Ya no. Entonces, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán firmes. Gloria al Señor. Cuán importante es que nuestros pensamientos constantemente estén sujetos al Señor. El escritor de Hebreos dice algo tremendo en el capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ¿qué cosa? Los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se da cuenta que necesitamos la palabra de Dios para cambiar nuestro pensamiento? ¿Usted se siente fracasado en el Evangelio? ¿Se siente fracasado en la vida ministerial? Vamos a la palabra. Vámonos a la palabra, estudiemos la Escritura, estudiemos la palabra del Señor y sometámonos a ella y vivamos la palabra. Como bien decía nuestra hermana Nati en su oración, no simples oidores, sino también hacedores de ella. Nos cuesta, sí, nos cuesta.
Porque el Evangelio es simple, pero no es fácil. Siempre lo he dicho, el Evangelio es simple, hermano. Si usted lee, le voy a mandar ahí al grupito la carta de Plinio que le mandó a Trajano cuando no sabía qué hacer con los cristianos, porque decía, entre más cristianos mato, más cristianos aparecen. Y su único pecado, parafraseando la carta, su único pecado era juntarse todos los primeros días de la semana, muy temprano en la mañana, cantar unos himnos a un tal Jesús y después comprometerse entre ellos mismos a no dar más testimonio, a no robar y ayudar al prójimo. Simple. Y por esa causa nos mataban. El Evangelio es simple, pero no es fácil. Pero podemos cambiar eso. Y con esto termino. No sé si me puede colocar en pantalla un texto bíblico. Filipenses. Esta es la solución. Filipenses 4:8. Gloria al Señor. Filipenses 4:8. Está entre esas dos tapanderas. Gloria al Señor. Filipenses 4:8. Para que se lo memorice. La cita por lo menos, la cita. Y después el texto. ¿Dónde? Filipenses 4:8. Mientras tanto, cantamos un corito. Ahí está, pastor. Ahí está. Gloria, póngase en pie, por favor. ¿Qué versión es esa? ¿1960? Sí. Mire lo que dice. Léalo conmigo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. En esto pensamos. Hermano, desechemos los malos pensamientos. Desechemos eso, la malicia, el pecado que hay en nuestras vidas, la rebelión. Solamente acotar que la rebelión es no hacer lo que te mandan a hacer y por el contrario hacer lo que tú quieres. Eso es rebelión. Pero si usted quiere cambiar los pensamientos, que nos cuesta porque somos rápidos de mente, la malicia, ¡pum!, al tiro. Pero para cambiar eso, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Oiga, yo encuentro atributos de una sola persona aquí. Todo lo que es de buen nombre, porque hay un solo nombre dado a los hombres, en el cual nosotros podemos confiar. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Es decir, hermano, tu pensamiento esté ahí clavado con Cristo. Que solamente tu pensar esté en Jesucristo. Que tu pensamiento esté como dijo aquel hombre llamado el Padre Hurtado. ¿Qué no quería Jesús en mi lugar? Cuando nos enfrentemos a cualquier situación, piensa en Jesús. Piensa en lo que hizo el Señor. Léete los evangelios y ve cómo Él caminaba, cómo Él andaba, cómo Él contestaba, cómo abrazaba a la mujer adúltera, cómo le dijo: tus pecados te son perdonados, no peques más, vete y no peques más. Cómo bendecía a los leprosos, aquellos que nadie quiere mirar, nadie quiere tocar. Cómo sanaba al ciego y le daba vista. Seamos esos hombres que demos luz a aquellos que están en tinieblas. Vosotros sois sal y luz de la tierra. Saquémosle la venda a la gente de los ojos. Aunque eso signifique que te apiedren, que te griten, que te vituperen, sácale las vendas, pero con amor. Con amor, porque la verdad es con amor. Con misericordia y verdad se corrige el pecado.
Sí, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cuánto se compromete en pensar en nuestro Señor Jesucristo y en su obra redentora a través de la cruz del Calvario? Yo quiero orar. Yo quiero orar y quiero que usted me acompañe. Levante su mano en señal de rendirse ante el Señor. Aquí está tu pueblo rendido delante de ti, Señor. Nos rendimos, Padre Celestial, porque nos damos cuenta que somos faltos. Necesitamos tanto de ti. Necesitamos cambiar estos pensamientos de vanidad, de odio, de rencor, de mala gloria. No sé, Padre Celestial, cada uno tiene su pecado, su afán, su carnalidad. Cada uno de nosotros tenemos, Señor, falencias, debilidades, pero usted nos da la oportunidad en este día de poder cambiar nuestros pensamientos, de poder transformar nuestra manera de pensar, de transformar no solamente nuestros pensamientos, sino también nuestro caminar. Porque caminaremos, Señor, por todo lo verdadero. Caminaremos por todo lo honesto. Caminaremos por todo lo justo. Caminaremos por todo lo puro. Caminaremos por todo lo amable. Caminaremos por todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso vamos a caminar, en eso vamos a andar, Padre Celestial, para que así nuestros caminos sean elevados, Dios mío. Gracias, Dios mío, por esta bendición de tu palabra. Nos vamos renovados, nuestras mentes cambiadas, transformadas. Ahora, Señor, danos la fuerza y la capacidad para colocar por obra todo esto. Tu bendición y tu gracia sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.